Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Queremos aprovechar el tiempo de este jueves en la consideración que siempre hacemos del estudio bíblico semanal para hablar sobre un momento en la vida de un grupo familiar que le tocó eh, recluirse, que le tocó encerrarse en un lugar durante mucho tiempo en condiciones que quién sabe si alguno de nosotros podría aguantar. Estamos hablando de Noé. Noé, como lo sabemos, fue escogido por Dios para una tarea bastante complicada, una tarea titánica, podríamos decir. Dice la Biblia que Noé vivió 950 años y cuando fue llamado a hacer este trabajo, tenía aproximadamente 550 años, poquito más, poquito menos. Eso significa que si nosotros tomamos en consideración que una persona hoy muy longeva podría llegar a vivir 100 años, eh, podríamos decir que tal vez Noé, en una mediana edad, de la edad que le tocó vivir, de los años que le tocó vivir, estaba por el orden de los 55 años, de años modernos, nuestros, ¿verdad? Un hombre de 55 años que tuvo que dedicar aproximadamente 60 años a la construcción de un dispositivo de salvamento, porque realmente eso es lo que el arca representaba. Una caja gigantesca de madera con dimensiones enormes que Dios le mandó construir con el objetivo de salvarlo a él y a toda su familia. Pero veamos cuál es el contexto, cuál es la situación en medio de la cual Noé tiene que hacer esto. La Biblia dice que el mundo se había corrompido, que el hombre se había vuelto sumamente malo, que Dios inclusive había llegado al punto de haberse arrepentido de haber creado al hombre. Y en medio de esta circunstancia, Dios toma la decisión de borrar por completo a la humanidad, salvando únicamente a Noé y a su familia. Sin embargo, él decide que mientras él está haciendo el arca, mientras Noé está haciendo el arca, que se dedique a la construcción del arca y a advertir a otras personas del cataclismo de lo que iba a ocurrir. Ya conocemos perfectamente cuál fue el resultado de esto. La gente se burlaba de Noé, creían que estaba loco. ¿Cómo era posible que estaba construyendo un barco para navegar en un lugar donde no había agua, donde no había un río cercano? ¿Cómo era que aquel hombre decía que iba a caer agua del cielo si esto nunca había ocurrido? Había una serie de circunstancias que hacían que la labor de Noé como predicador de justicia, dice la Biblia, fuera todavía más complicada. Sin embargo, Noé obedece en todo a Dios. Vea lo que dice Génesis en el capítulo 6 y el versículo 9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. ¿Podría usted uh, ponerse por un momento en la situación de Noé? ¿Cómo es que un hombre justo, perfecto, que andaba con Dios, es sometido a una prueba tan complicada, tan difícil? ¿Cómo es que siendo un hombre ya de edad mediana, tuviera que enfrentarse a una tarea tan eh, complicada, tan enorme, tan titánica como esta? Y encima de eso estar soportando las burlas y el desdén de todos sus contemporáneos que creían que estaba loco. Bueno, sin embargo, a pesar de todas estas circunstancias, Noé decide obedecer. Decide hacer exactamente lo que Dios le dice que haga. Ve lo que dice en el versículo, en Génesis capítulo 7. Vamos a leer los versículos 6, 7 y el 10 y el 11. Dice el versículo 6, sí, el versículo 6 de Génesis 7, dice, Noé tenía 600 años
cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. 600 años, es un hombre como de 60 años aproximadamente. Y sigue diciendo, Noé entró entonces en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Tenía una esposa y cada uno de sus hijos tenía su propia esposa. Eso significa que eran 8 personas las que estaban entrando en esta arca de salvación que Dios le había dicho que construyera. Sigue diciendo ahora en los versículos 10 y 11. Y al 7º día, las aguas del diluvio cayeron sobre la tierra. Dice el 11, el día 17 del mes segundo del año 600 de la vida de Noé, se rompieron todas las fuentes del gran abismo y se abrieron las cataratas de los cielos. Lo impensable, lo que nadie hubiera creído que iba a ocurrir. Empieza a caer agua del cielo torrencialmente, porque dice que sí se rompieron todas las grandes fuentes del abismo, o sea, toda el agua subterránea que estaba bajo la tierra empezó a brotar de manera estrepitosa, y no solo esto, se abrieron las cataratas de los cielos. ¿En qué piensa usted cuando escucha la palabra catarata? No estamos hablando de poca agua, estamos hablando de una gran cantidad de agua que se precipita de manera muy violenta hacia abajo. ¿Correcto? Bien. Dice que cuando esto ocurrió, Noé tenía 600 años. Bien. Sigue diciendo, hermanos. Sigue diciendo. Perdón, antes de pasar al siguiente versículo, hay algo interesante aquí. Dice que Noé entra a el arca con su mujer, sus hijos y sus nueras. Y al 7º día, después de haber entrado Noé en el arca, empieza a llover. ¿Cómo cree usted que puede haberse sentido Noé después de haber terminado el arca, con lo complicada que fue esta obra, con toda la burla, con todo el desdén, con todas las críticas, con todo lo que le dijo todo el mundo acerca de esto? Noé decide entrar en el arca, meter los animales que Dios le había dicho que tenía que meter en el arca, cerrar la puerta del arca y esperar dentro del arca durante una semana completa sin que cayera una gota de agua. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Frustrado? Yo sí. Una semana pensando en que Dios había dicho que iba a llover y todavía no llovía. ¿Será que en algún momento Noé pensó, ¿y si me equivoqué? ¿Y si no es esto lo que debía hacer? ¿Y si de verdad estoy loco? Todo es posible. Sin embargo, entendiendo la forma de ser de Noé y la relación que tenía Noé con Dios, podríamos creer que tal vez no. Él seguía confiando de que si Dios había dicho que iba a llover, que se iba a caer agua del cielo y que se iba a inundar toda la tierra, es porque seguramente iba a suceder. Dice Génesis ahí mismo en el capítulo 7, ahora los versículos 8 y 9. Dice, de los animales limpios y de los animales que no son limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios lo había ordenado a Noé. Entonces, Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras, 8 personas. Y todos los animales existentes para aquella época, una pareja de cada animal de estos. Usted tal vez esté pensando lo mismo que yo. Cabrían. ¿Cómo meter semejante cantidad de animales dentro de esta arca? Vea qué interesante. Vamos a hablar un poco sobre las dimensiones del arca. En Génesis capítulo 6, versículos 15 y 16 dice,
de esta manera, dice, hazla de esta manera, le dice Dios a Noé. Su longitud será de 135 metros de largo. Su anchura va a ser de 22 metros y medio. Y su altura de 13 metros y medio. Usted y yo estamos relacionados con ciertas dimensiones que podemos usar de referencia aquí. Usted ha visto los postes de luz, esos que nosotros vemos en la calle que sostienen los cables del tendido eléctrico. ¿Usted sabe cuánto mide un poste de luz? Un poste de luz mide 11 metros. Generalmente son enterrados alrededor de 1 metro, o sea que lo que queda expuesto son 10 metros. Lo que usted ve de un poste de luz, de la acera hasta donde termina, son 10 metros. Pues dice que el arca medía 13 metros y medio de alto. Era bastante grande. Sigue diciendo, hazle una ventana y termínala a medio metro de altura, desde la parte de arriba. O sea, a 13 metros de alto, hágale una ventana. Una ventana a 13 metros de alto. La única ventana que el arca tenía. A 13 metros de alto. Parece no ser algo demasiado práctico, ¿verdad? Bueno, fue lo que Dios le indicó a Noé. Sigue diciendo acá. Ahora vamos a ver lo que dice en Génesis capítulo 8, versículos 13 al 17. Dice, el día primero del mes primero del año 601 de Noé, se secaron las aguas sobre la tierra. Bueno, ya sabemos que Noé tenía 600 años cuando entra en el arca, él, su mujer, sus nueras, sus hijos y todos los animales. 600 años. Ahora dice que es el día primero del mes primero del año 601 de Noé. O sea, había transcurrido un año completo desde que Noé había entrado en el arca. Dice, el día primero del mes primero del año 601 de Noé se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca, o sea, la puerta, y miró, y resultó que la superficie de la tierra se estaba secando. Y a los 27 días del mes segundo, la tierra ya estaba seca. O sea, cuando Noé abre la puerta, la tierra se estaba secando, ¿ok? Se estaba secando, pero no estaba seca aún. Dice que tardó 1 mes y 27 días, o sea, casi 2 meses, todavía metidos dentro del arca, esperando que la tierra terminara de secarse. Se había pasado 1 año, 1 mes y 27 días dentro del arca. Noé, su familia y todos los animales que tenía que él transportar, que llevar, que salvar. Sigue diciendo, entonces Dios habló con Noé y le dijo, sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos que están contigo. Saca a todos los animales que están contigo, a todo ser vivo, aves y bestias y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y pueblen la tierra. Reprodúzcanse y multiplíquense sobre la tierra. A ver, hermanos. Construir un arca. Recluirse. Él, su esposa, sus hijos y sus nueras durante 1 año, 1 mes y 27 días en un espacio que solo tenía una ventana a medio metro desde el techo hacia abajo, o sea, a 13 metros de alto, una ventana. ¿Usted se ha puesto a pensar que todos esos animales que estaban dentro del arca hacían sus necesidades dentro del arca?
que no había ningún orificio por donde los animales evacuaran sus desechos, porque el arca estaba completamente sellada, totalmente hecha en madera y calafateada con brea, toda completa. No había forma de que todos los desechos de los animales pudieran filtrarse o salirse del arca. Usted se puede imaginar lo que podría ser estar 1 año y 2 meses prácticamente metido en un arca donde todos los animales hacían sus necesidades y todos esos gases y todos esos olores se concentraban dentro de esa arca. Debe haber sido algo asqueroso. Y probablemente esto generaba mucha tensión también entre las personas que tenían que convivir dentro del arca. O sea, ya la situación era complicada. ¿Qué hubiera pasado si aquellos hubieran empezado a pelearse unos con otros y a discutir y a tirarse cosas entre los hermanos a ver diferencias y rencillas por problemas entre las nueras, entre las cuñadas? Usted se puede imaginar, hermano. 1 año y 2 meses. ¿Cómo le está yendo a usted con el encierro? ¿Cómo le está yendo a usted con eso de quédate en casa? ¿Está provocando tensiones? ¿Está provocando estrés? ¿Está provocando irritabilidad? ¿Se siente usted a veces abatido, estresado, angustiado? Es normal. Es normal que usted se sienta así. Pero no debemos dejar que esto domine nuestra vida. Tenemos que tener la capacidad de poder mirar más adelante y darnos cuenta de que esto que estamos viviendo ahorita es temporal y que esto que estamos viviendo ahorita Dios lo está permitiendo. Así como permitió que Noé y su familia estuvieran por 1 año y 2 meses metidos en un cajón de madera que olía a caca y orines. Dios está permitiendo esta situación que estamos viviendo. Entonces tratemos de encontrar en medio de todo esto el sentido, el propósito de lo que Dios está haciendo. Ejercitar nuestra fe, crear en nosotros la necesidad de Él, de hablar con Él, de acercarnos a Él, de conocerle. ¿Está usted aprovechando el tiempo para leer la Biblia, para orar, para desarrollar mayor comunicación con Él? Tal vez usted ahora tiene mejor comunicación con Dios que la que tenía antes de todo esto. Así que tal vez no todo sea malo, hermanos. Por último, quiero mencionarles un pasaje que se encuentra en 2 de Corintios, en el capítulo 4 y el versículo 18. Dice así: así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Ese pensamiento debe ser el que ocupe nuestra mente y nuestro corazón. No nos quedemos trabados, no nos quedemos pegados en lo que está pasando ahorita, hermanos. Pensemos en ese Dios fiel que nos sostiene a través de cualquier circunstancia, aún en medio de esta tan mala que pudiéramos estar pasando. Pensemos en lo que Dios está haciendo en medio de esta mala circunstancia, pero en más lo que Dios va a hacer después. Lo que todavía no vemos. Nuestro crecimiento espiritual, nuestro desarrollo, nuestra dependencia, nuestra intimidad con Él, nuestra cercanía con Dios. Yo le aseguro, hermano, que usted después de esta crisis no va a volver a ser el mismo nunca más, y su relación con Dios tampoco. Que Dios le bendiga mucho. Que el Señor siga desarrollando y ejercitando su fe hoy y en las semanas que todavía nos tocan por cubrir de esta situación.